Tengan muy buenos días. Qué gusto, qué agrado el recibirles nuevamente para compartir la palabra de Dios. Espero que hayan tenido una semana, además de que a veces hay dificultades, una semana en la que pues Dios se haya manifestado ante cada uno de ustedes. A veces nos cuesta un tanto ver a Dios. De muchas maneras Él nos manifiesta que nos desea bendecir, Él nos manifiesta que desea ayudarnos, nos manifiesta su mano poderosa. Y yo espero que el día de hoy, como ser humano, traigo muchas expectativas, como miembro de la congregación, como amigos que somos, como hermanos que somos, traigo muchas expectativas en relación al tema. Creo que puede ser importantísimo para todos aquellos que se han acercado, que han intentado acercarse a Dios, que han sido sensibles ante el trato de Dios. Así es de que vamos a leer bastante, algunos pasajes bíblicos que nos puedan ampliar nuestro conocimiento acerca en el día de hoy los juramentos. No obstante, recordemos, y siempre hago el énfasis, de que esta enseñanza tiene un propósito, que Dios me ayude para expresar bien la enseñanza y que el propósito se cumpla. Sí, básicamente ese propósito tiene que ver con la aplicación del tema y al desarrollarlo con la ayuda de Dios nos vamos a ir comprendiendo. Les pido que oremos. Señor, te damos gracias porque hoy estamos reunidos. Te doy las gracias por cada persona que está en medio de nosotros. Te doy las gracias por cómo en la semana nos fortaleciste, Señor, nos ayudaste. Tuviste misericordia de nosotros, Señor, muy a pesar de nuestras debilidades, muy a pesar de nuestra humanidad, Señor. Tú te manifiestas constantemente a nosotros, Señor. Yo te ruego, Señor, con todos mis hermanos, con toda la congregación, te ruego que sea un mensaje que pueda penetrar a lo más íntimo del corazón y que existan resoluciones de parte de los oyentes. En el nombre de Cristo, amén y amén. Que así sea, Señor. Ayúdanos a mí explicar, Señor, a mis hermanos, a toda la congregación a comprender, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos estado compartiendo una serie de temas relacionados con el Sermón del Monte. Ya mis hermanos, por ahí mi hermano Saúl explicó cuestiones del espíritu que tiene ese sermón, tan hermoso, tan precioso, tan contundente, tan hasta por personas no cristianas, tan reconocido. Y quisiera, ese es el tema que hoy nos vamos a estar analizando. Si pasas la siguiente, hermano, si es tan amable. Muy bien, me voy a pasar tantito aquí, no logro apreciar. ¿Está bien enfocado o es el color? Ponlo al máximo y ya, yo me encargo de tratar de... Es que el color Bueno, me disculpo, no puse atención en cuanto al color, pero bien, vamos a partir de algunos conceptos, si me permiten aquí, desde abajo que tengo una mejor visibilidad, pero algunos conceptos que están entrelazados, ¿sí? Esos conceptos tienen que ver con el hebreo shabá, que significa jurar, como si se repitiera una declaración 7 veces, es decir, algo con mucha firmeza. Eso es lo que tiene que ver con jurar, ¿sí? Como repetir algo, un acuerdo, puede ser entre hombres, puede ser Dios con un hombre o con un ser humano con Dios, ¿verdad? De forma bidireccional. Y puede ser también entre dos hombres, decía. Y bueno, importante es entender hasta aquí que es algo firme, algo que repite 7 veces, es algo que estableces con mucha firmeza,
con mucha seriedad, con mucho formalismo, con mucha solemnidad, ¿ok? Y entonces eso significa también conjurar, dar, exigir, juramentar, juramento, jurar, y aquí lo dice, solemnemente. Ese es el énfasis de la formalidad, de la seriedad. Ok, vamos a ver ahora lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, jurare, que es igualmente jurar, del latín jurare, afirmar o negar algo poniendo por testigo a Dios, que es básicamente este primer concepto, el número 1, que es en lo que tiene que ver con nosotros los que somos cristianos. Más adelante en el desarrollo de la predicación vamos a ver cómo alguien puede juramentar por su patria, puede juramentar o puede jurar, puede hacer un pacto con su mujer, puede ser incluso alguien no cristiano, puede hacer un juramento. ¿Ok? Entonces, la primera definición, poniendo por testigo a Dios o en sí mismo o en sus criaturas. El texto base que vamos a ocupar es Mateo 5, quizá la mayoría, algunos de ustedes lo han escuchado, es cuando dice que no juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ¿verdad? Del gran rey de Jesucristo, ¿verdad? El lugar donde se veneraba, el lugar donde era un lugar especial de veneración a Dios, de adoración a Dios, y eso es Jerusalén, ¿verdad? Y entonces quizás alguien dice, bueno, pues no voy a jurar por Dios, pero en aquel entonces, ¿verdad? Voy a jurar por el cielo, te juro por el cielo. ¿Y eso qué indicaba? La firmeza de lo que se está hablando. Te juro por la tierra, ¿verdad? Y es lo que se hacía, es lo que para tratar de darle credibilidad a lo que la persona estaba juramentando, lo que estaba jurando. Reconocer solemnemente y con juramento de fidelidad y obediencia la soberanía de un príncipe, ¿ok? Tiene que ver en relación a los reinos de este mundo, pero también puede existir un compromiso de parte de un ser humano, ¿verdad? Con otro ser humano o con una nación, con el patriotismo, con el nacionalismo, con la nación, de decir que hay un compromiso de la persona, ¿verdad? Con la nación, con su patria. Someterse solemnemente y con igual juramento a los preceptos constitucionales de un país, es lo que estábamos mencionando, estatutos de las órdenes religiosas, ¿ok? Yo pregunto, ¿qué es lo que sucede cuando un cristiano conoce, precisamente se encuentra con Dios, con Jesucristo? ¿Qué es lo que sucede entre ese ser humano y Dios? ¿Qué existe entre ellos dos? Ok, comunicación, y después de esa comunicación o el objetivo de esa comunicación, cuando Dios se encuentra con un ser humano, cuando un ser humano se encuentra con Dios, en ese encuentro, ¿qué es lo que existe entre tú y Dios? Existe un pacto, ¿verdad? Quiere decir entonces que jurar tiene que ver con un sinónimo que es un pacto, es con comprometerse, es un compromiso, ¿verdad?, a hacer valer lo que se ha dicho. Muy bien, gracias por el comentario. Y bien, la parte última, graves deberes de determinados cargos. Ok, se toma protesta cuando se tiene algunos cargos importantes dentro de nuestro país, en otras naciones se toma protesta, ¿verdad? Se compromete el funcionario público, extiende su mano y entonces enuncian algunas palabras de compromiso, ¿sí? Que dicen al final, si no, ¿verdad?, que la patria, ¿cómo dice?, os lo demande, os reclame, etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con que hay cosas en esta vida, hay profesiones, hay cargos públicos, donde el ser humano se tiene que comprometer, ¿sí? Para con Dios, amados, para con Dios, yo pregunto, ¿existe un pacto? ¿Existe un compromiso? ¿Existe tu palabra comprometida? ¿Sí? Y vamos a estudiar el texto base más adelante, porque lo que Jesús dijo es que no juremos. Él dijo, no jures, ¿verdad?
Hay veces que estamos obligados, cuando estamos tomando protesta, estamos obligados a juramentar, ¿ok? Entonces, pero no a la ligera como Él. Lo vamos a profundizar porque lo que Dios desea es que finalmente exista un pacto, ¿verdad? O sea, ese es un concepto bastante usado en la palabra de Dios. Tú crees en Dios, haces un pacto con Dios, obedeces a Dios, sus estatutos, su palabra, ¿verdad? Y prometes con todo tu corazón, y quizá me estoy yendo a la parte fundamental, medular del tema, porque lo que Dios desea es que te comprometas con Él, ¿sí? No solamente de labios, que te comprometas porque Dios lo que desea es tu corazón. Dice, está reiterado en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, lo que Dios desea, no tanto que hablemos, ¿verdad? Porque a veces podríamos ser ligeros. Dios no quiere que seamos ligeros. Lo que Dios desea es que te comprometas cada día con tus actos, con tu vida, con tu forma de ser. Es lo que Dios bendice, es ese pacto. Ok, bien. Entonces otro concepto más, corrijo, es perjurio, juramento en falso, quebrantamiento de la fe jurada. Ya está enfocado al cristianismo, el punto número 2, pero desde la antigüedad han existido personas que hablan y dicen algo sabiendo que van a falsear, ¿sí? Sabiendo que lo están diciendo para engañar, ¿sí? Ok, perjurio, también del mismo campo semántico, perjuro, ¿verdad? Ok, entonces tiene que ver con una falsedad, no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la falsedad, ¿ok? Yo puedo decir y tratar de, con mis labios, tratar de hacer entender a los que me están escuchando o a mi prójimo que yo estoy comprometido, pero desde que la persona está enunciándolo, él sabe que no tiene el mínimo deseo de cumplir, porque es falsa su palabra, porque su compromiso es falso, ¿ok? Entonces todos estos conceptos, si se dan cuenta, tienen una estrecha relación. Y para que comprendamos perfectamente el tema, es necesario familiarizarnos con los conceptos. El concepto, el juramentar, tomar juramento a alguien, ¿sí? Obligarse con juramento, ok. Hay protocolos de países, de ejércitos, de puestos públicos, que el protocolo es así, te obligan, te llevan a que te comprometas, ¿verdad? Juramentando. Tiene que ver mucho la persona que está haciéndolo, ¿verdad? Porque desafortunadamente hay pactos que no se respetan, ¿verdad? El profesionalismo, ¿verdad? Vamos a leer más adelante en cuestiones médicas, ¿verdad? Hipócrates, ¿qué decía acerca de su profesión, ¿verdad? Pero una persona, porque todos los que tenemos alguna creencia religiosa, podemos estar en un altar, ¿verdad? Y podemos, anteriormente nos leían la epístola de Melchor Ocampo, ¿verdad? Donde decía el compromiso en su más extensiva forma de redacción, de expresar el compromiso que existe entre dos personas, ¿verdad? Al casarse. Pero tiene que ver mucho si la persona que está haciendo el juramento realmente es una persona honorable, es una persona que realmente sabe lo que está haciendo en cuanto a su compromiso, ¿verdad? Porque si la persona es una persona que no tiene valores, es una persona que no conoce a Dios profundamente, puede juramentar o puede hacer un pacto, pero con su persona invalidarlo, con sus actitudes invalidarlo, ¿verdad? No, eso se le llamaría ser perjuro, ¿verdad? Ok, bien. El siguiente, otras dos palabras que tienen que ver con el tema. Si es tan amable, hermano. Ok, voto del hebreo neder, y que significa promesa a Dios, cosa prometida, perdón, no alcanzo a distinguir, si me ayudan, lo prometido, ¿verdad?
voto. Algunos de los que están más relacionados de aquí muchas gracias, hermano. Cosa prometida, lo prometido, voto. Entonces, algunos de los que están aquí esta mañana están más relacionados con la Biblia. Y rápidamente la palabra voto detona algunos pasajes bíblicos. Y sí, yo recuerdo, el apóstol Pablo hizo un voto en Cencreas, ¿verdad? Y se rapó su cabeza, etcétera. Y entonces también alguien puede pensar, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el nazareato, que era un voto en relación con los hijos, como de consagración. Se llama, no tiene que ver con la palabra nazareno, sino con la palabra nazareo, nazareato, nazareo. Y lo voy a leer para que podamos comprender lo que tenía que ver con un voto hacia Dios, ¿sí? Habló Jehová a Moisés diciendo, perdón, el texto bíblico es Génesis, es Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, hermana, ¿puedes buscar el texto? ¿Pueden ayudarme a buscar el texto? Si está en Levítico, por favor. Ok, continúo leyendo. El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, ¿qué es todo esto del nazareo? Es un voto. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué tenemos de trasfondo esa imagen? ¿Quién fue nazareo? ¿Quién más? Por supuesto, Sansón fue nazareo, ¿verdad? De tal manera que cuando cortaron sus orejas, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios se apartó de él, ¿verdad? Su fuerza se fue. Entonces, él era un niño, desde niño, ¿verdad? Fue un nazareo, fue dedicado a Dios. ¿Ok? Entonces, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Estaba consagrado a Dios. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Ahí termina, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué era esto? El padre hacía ¿verdad? Ese nazareato, pero tiene que ver con el tema también, porque es comprometerse, es con nuestros actos respaldar lo que habla nuestra boca, ¿ok? Y entonces es cumplir con Dios, y en este caso todo lo que tenía que ver con los hijos, ¿verdad? Consagrarlos a Dios. Era un voto de decir, mi hijo va a cumplir con todo esto que Dios demanda, va a ser apartado para Dios. Es un voto voluntario, ¿verdad? La persona entonces comprendía que Dios, esa santidad, había que guardarla de cierta manera por medio de este nazareato, ¿ok? Y vuelvo a repetir para que nos quede claro, voto, hebreo neder, que es comprometerse, es un compromiso con Dios, ¿verdad? Okay. Perdón, el texto está en Números 6:1, para que lo tengan anotados, el texto que estamos mencionando. Muchas gracias, hermana. Ok, bien, entonces, ¿puedes regresar al anterior, hermano? Ok, entonces, jurar, la vimos en hebreo, la vimos en latín, vimos lo que es jurar falsamente, ¿verdad? Vimos lo que es juramentar, siguiente, si eres tan amable. Vimos lo que es el voto y el nazareato, ¿ok? Solamente es como un conocimiento general. Ahora sí, pasamos a un cuadro sinóptico en el cual podemos recuperar de esta palabra que son los juramentos, de esta enseñanza, de este tema, recuperar algunas
cuestiones que tienen que ver con la palabra de Dios y que las vamos a desglosar con la palabra de Dios. Ok, debemos entender, yo pregunto, ¿Dios en algún momento le juró a alguien? ¿Dios juró en algún momento? ¿Podemos participar? Le juró a Abraham, ¿verdad? Muy bien. ¿A quién más Dios? ¿En algún otro pasaje bíblico en el que ustedes recuerden que Dios se comprometió y Dios juró y Dios dio su palabra y no pudo, perdón, con Noé, ¿verdad? Con Noé también él juró. Dios juró, perdón. Al rey David, ¿en qué sentido, hermana? Ok. Bueno, está bien. Ok, hermana, gracias. Ok, vamos a entenderlo con la palabra de Dios, ¿ok? Porque finalmente tenemos que acudir a la Biblia, ¿verdad? Nuestros puntos de vista son importantes, pero quien nos da la directriz, quien nos centra en lo correcto, es la palabra de Dios. Ok, entonces, dentro de esos juramentos que yo digo que voy a explicar que realmente Dios sí juró, ¿verdad? Y vamos a observarlo en la palabra para no caer en contradicciones. Hay juramentos de Dios que son juramentos perpetuos, son juramentos eternos, son juramentos que Dios ha hecho, ¿verdad? Y textualmente lo dice. ¿Podemos pasar a la siguiente, hermano, si eres tan amable? Ok. Recordemos cuando Dios puso el arco iris, ¿verdad? Y lo puso como señal. Esta es la señal, ¿verdad? El contexto es que ya había pasado el diluvio, se agradó de Noé, Noé ya había en muchísimos años, como 100 años, ¿verdad? Construido el arca, y entonces ya estamos ahí en ese momento de que ya el agua ya se bajó, ya está Noé, ¿verdad? Fuera del arca. Ok, y entonces Dios le dice a Noé, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí. Dios hizo un pacto, ¿verdad? Yo decía, o es un juramento y que es igual a pacto. Es Dios comprometido por su palabra, ¿verdad? Y ahora agreguemos que Dios no puede jurar por alguien mayor que Él, porque Él es el Dios todopoderoso. Porque Él, ¿quién hay más grande que Dios? ¿Quién hay? ¿Qué persona, qué ser es más grande que Dios? Dios no puede jurar por alguien mayor, sino que cuando Él jura, ¿por quién jura? Juró por sí mismo, es correcto, la Biblia lo enseña así, que juró por sí mismo, ¿ok? En otro texto bíblico, ¿ok? Pero entonces dijo Dios, esta es la señal del pacto. Dios hizo un pacto, ¿ok? Él se comprometió y dijo, aquí está el arco iris, y esta es la señal de que yo por medio de agua, yo no vuelvo a destruir al ser humano ni a los animales, ¿ok? Bien, ahora nos regresamos, hermanos, si eres tan amable, al sinóptico. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Pero también hizo otros pactos, decía el hermano Marco, con Abraham, ¿verdad? ¿En qué consistía ese pacto, hermano? En ti, le dijo así textualmente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y entonces Dios se comprometió con ese hombre. ¿Y qué hizo ese hombre? Abraham también se comprometió con Dios. Es un pacto, ¿verdad? Que se celebró entre Dios y un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Juramentar por Dios. Este texto es muy solemne, este texto es muy, a más de solemne, si te pasas 2 diapositivas abajo, hermano. Ese texto de Ruth, platicamos
Allí está bien, hermano. Platicamos el contexto. El contexto es que Noemí, en tiempos muy difíciles, había salido con su esposo. ¿Recuerdan cómo se llamaba el esposo, el de Noemí? ¿Perdón? Sus hijos, se parecen los nombres, ¿verdad? Ajá, correcto, hermano. ¿Y sus hijos? Estamos haciendo examen a la vez, ¿eh? Estamos predicando con la ayuda de Dios la palabra, pero andamos haciendo examen y yo estoy viendo quién contesta, ¿eh? ¿Perdón? Es correcto, son los nombres de los hijos, ¿verdad? A veces lo escriben con Q en algunas versiones bíblicas y a veces con CH, como Chelión y como que León se pronuncia, ¿no? Ok, pero ella salió de su patria, se fue a otra tierra. ¿A qué tierra? ¿De Moab? De Moab. Y entonces allí sus hijos se encontraron una esposa y entonces ¿Ruth qué era? ¿Moabita? Ok, entonces se casó uno de sus hijos con Ruth y sucedió que sus hijos, para amargura, para tristeza de esta mujer, porque ella decía eso, cuando venía de regreso a su patria, ella decía, no me llames Noemí, llámame Mara, porque en amargura estoy, mis hijos se murieron en tierra ajena, ¿verdad? Su esposo murió, sus hijos murieron, y ella entonces buscando, porque se había agotado el alimento, había una etapa muy de crisis, una etapa crítica en su patria, y salieron a buscar, ¿verdad? Y llegó con sus manos, o iba de regreso con sus manos vacías. Y él decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y entonces tenía dos nueras, la una era Orfa, y la otra era Ruth, ¿verdad? Y entonces les dijo a las dos, miren, ya no tengo más hijos, los hijos que tenía ya se murieron, y aunque tuviera nuevamente la gracia de Dios para tener más hijos, pues ni modo que los esperen, ¿verdad? Y entonces, estoy parafraseando, no crean que textualmente así dice, ¿verdad? Ok, pero entonces Ruth también ya se iba a su casa, no obstante, ella se dio cuenta de con qué mujer estaba tratando, con qué mujer estaba viviendo, ¿verdad? Y se daba cuenta, aprendió, ustedes saben, en la nuera, ¿verdad? Aprende mucho de cómo vive su suegra, ¿verdad? Y entonces muchas cosas enseñan, ¿verdad? Lo que quizá para complementar lo que faltó por ahí en casa o para ayudarla en la crianza de los hijos, cuán valiosa, ¿verdad? Es la ayuda de la suegra ahí con su nuera. Y entonces ella, estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero no fueron un día ni 2 días que vivieron juntos, pero estoy seguro que conoció quién era Noemí. Y Noemí era una mujer que realmente creía en Dios, realmente amaba a Dios, realmente adoraba a Dios, que Dios permitió ciertas calamidades en su vida familiar, también es cierto. Dios le mostró ahí muchísimas cosas a Noemí, pero estoy seguro que Ruth conocía a Dios por medio de Noemí, ¿verdad? Ella fue la manera, ella fue ese vínculo, ella fue esa manera o esa persona para que conociera a Dios. Entonces es como en la actualidad, ¿verdad? Nos pueden conocer, si genuinamente somos cristianos, alguien puede conocer a Dios porque tú y yo somos cristianos, ¿verdad? Genuinos cristianos. Y si no, quizá se distorsione, ¿verdad? Y diga, bueno, los cristianos son así, son asá. Y si no cumplimos o no llenamos los requisitos de la forma de ser de un cristiano, pues la persona quizás se desconcierte. Pero no era el caso de Ruth. Ruth genuinamente y se comprometió con ella y puso a Dios de testigo, amados. Puso a Dios de testigo y le dijo, cuando ya, ¿verdad? Recuerden que le dice, no me pidas que me vaya, ¿verdad? Que me aleje de ti, así también dice el texto, pero dice, la resolución, es algo que ya, ¿verdad? Estaba en el corazón de ella, la resolución de Ruth, dice unas palabras que a mí me llegan hasta el alma, hasta lo más profundo del corazón. Esta mujer, cuánto amaba a Noemí. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada.
así me haga Jehová. O sea, se refiere a morir, ¿verdad? Y aún me añada, no era cuestión ligera, era cuestión, donde yo muriere, donde tú murieres, yo moriré. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. O sea, primero muerta, ¿verdad? Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué preciosas palabras, ¿verdad? ¿Se imaginan el rostro el corazón de Noemí cuando estas palabras fueron dichas y fue escuchado estas palabras tan hermosas? Donde tú murieres, Noemí, ¿sabes qué? Donde tú murieres, ahí voy a morir yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Yo primero prefiero estar muerta y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta, es una resolución, es una decisión, ¿verdad? Aquí los abogados me podrían decir con mayor énfasis que es una resolución, ¿verdad? Mis palabras se quedan cortas, mi expresión, mi explicación, pero es algo a lo que ella estaba decidida de una forma contundente, categórica, de una forma, ¿verdad? Total, de una forma, no tenía un ápice de duda. Estaba tan resuelta a ir con ella que ya Noemí le dijo, está bien, vente conmigo, ¿verdad? Entonces, amado, qué preciosas esas palabras, pero dense cuenta de la formalidad, dense cuenta de la solemnidad, dense cuenta del compromiso que implica decir estas palabras, porque el compromiso que ella tenía no era cuestión sencilla, su compromiso era hasta la muerte, Noemí, contigo. Qué preciosas palabras, vuelvo a insistir, para una mujer que pasaba tan amargura tan fuerte, ¿verdad? Una amargura tan grande de perder a su esposo, sus hijos, y que regresaba con las manos vacías a su tierra. Y entonces, qué aliento preparó Dios. Y aunque no es, ¿verdad?, el tema central, el aliento que le dio, sino el tema central es que puso como testigo a Dios. Dios me está viendo y Dios escucha lo que te estoy hablando, Noemí, y mira que Dios, ¿verdad?, así me haga a mí y me muera, sí te dejo. Son palabras que, de verdad, de una mujer, ¿verdad? Yo creo que aquí la verdad es una enseñanza incluso cultural, ¿verdad? Cultural de aquellos países, de lo que tiene que ver. Por supuesto que allá también hay personas que juraron falsamente, ¿verdad? Pero tomemos lo bueno, tomemos lo ejemplar, y lo ejemplar es que aquí se comprometió con Noemí hasta la muerte. ¿Ok? Entonces este es el ejemplo del cuadro sinóptico que tiene que ver con jurar y poner de testigo a Dios. ¿Ok? Siguiente, perdón, me regreso al cuadro sinóptico, hermano, perdón que los estoy mareando tantito aquí, pero es importante. Ok, y yo pregunto, ¿hubo un pacto que Dios, que no fuese firme, no porque a Dios le faltara firmeza, pero hubo algún pacto en la Biblia donde Dios dijo, ¿sabes qué? No puedo. Hubo un pacto donde Dios haya comprometido y a la mera hora Dios se haya retractado. A ver, echen. Ok, ese es uno. ¿Algún otro, hermano? ¿Algún otro, hermanos? ¿Algún otro? Ok. Bueno, digamos, no era un pacto, no obstante, era el deseo de Dios de crear al ser humano, ¿verdad? De bendecirlo, y finalmente Él se da cuenta de lo que el ser humano está haciendo y Él se retracta. Aunque no es un pacto, es una parte donde Dios dice, no puedo, ¿sí? No porque no pueda, no tenga el poder, sino porque no estaban dadas las condiciones de a quien le hizo la promesa. ¿Sí? Ok, ahí para allá vamos, hermano, qué bueno que lo mencionas. Ahora sí, hermano, si eres tan amable, me pasas la diapositiva donde está Elí, el sacerdote que Dios escogió. Ya nos pasamos, hermano. Ese es. Ok. Este es un pacto que Dios había hecho con el sacerdote. El sacerdocio para Dios, yo pregunto, ¿tomaba Dios a cualquier persona? Tomaba con mucha, ¿verdad?, con mucho cuidado, y Él escogía a sus sacerdotes, ¿verdad? La línea genealógica o la persona que escogió, ¿verdad? ¿Quién fue?
Aarón, ¿verdad? En cuanto al sacerdocio. Y entonces en cuanto al sacerdocio llegó el momento que el sacerdote el sacerdote en turno se llamaba Elí. Y Dios le había prometido, así como Abraham, ¿verdad? Le había prometido también cosas hermosas y vamos a leer esa promesa. Entonces, por tanto Jehová, en 1 Samuel 2:30, dice así: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, ¿cómo? Perpetuamente. Se parece al compromiso que Dios hizo con la humanidad, con lo de el diluvio, ¿verdad? Se parece porque le dice perpetuo, ocupa la palabra, es un pacto perpetuo, eterno, permanente, duradero, ¿verdad? Y entonces, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, que es lo que decía el hermano Saúl, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco, amados. Dios le prometió, él debió aprovechar esa promesa como Abraham, él debió abrazarla con todas sus fuerzas, él debió ver el tamaño de la promesa, él debió calcular y decir, qué promesa tan grande, ¿verdad? Para que su descendencia, qué tristeza da conocer la historia que Dios relata de una forma tan real, de una forma hasta quizá se oye de mucha falta de respeto, de mucha vergüenza lo que los hijos de este hombre hicieron. ¿Sí se acuerdan que esos hombres, las mujeres iban al templo a orar y se acostaban con ellas? Era vergonzoso, era evidente de las grosuras, de lo más gordo, de lo más grueso, ¿verdad? Ellos de eso comían. Y entonces, a Dios, bueno, sacrifíquenle, a Dios aquí ya lo que nos sobró, ¿verdad? Sí, dice que metían el garfio, sacaban lo más grueso en las ollas, ¿verdad? Y entonces, amados, Dios no tiene compromiso con las personas que no nos comprometemos. Dios no tiene compromiso con las personas que tomamos a ligera a Dios. Dios no tiene compromiso con aquellos que se retractan. Nosotros no somos de aquellos que nos retractemos, ¿verdad? Y aquí quizá es una parte de aplicación de la Escritura, ¿verdad? A veces dan ganas de retractarse, amado, cuando a lo mejor alguien, quizá un familiar, alguien ya no quiere ser cristiano y también te dan ganas de dar un paso atrás y dices, pero ¿por qué? ¿Te duele en el corazón? Amado, ¿y Dios qué te ha hecho? ¿Dios cuánto te ha dado la espalda? Dios siempre ha estado ahí para bendecirte, Dios siempre ha estado ahí para corregirte, para disciplinarte, porque te ama, porque un padre a un hijo lo corrige, lo disciplina, porque lo ama, ¿verdad? Y entonces Dios ahí siempre ha estado en tu vida, Dios ha estado presente en muchos momentos que ni consciente has estado de que Dios ha estado, pero ahí ha estado Dios. Y entonces dice un principio, lanza un principio y dice, yo honraré a los que me honran, mas los que me tuvieren en poco serán tenidos en poco. Otras versiones bíblicas, como la versión 1909, dice, serán viles. Se oye más feo, ¿verdad? Mas los que me tuvieren en poco serán viles. Entonces, amados, hay un pacto entre Dios y un ser humano, y es importante que le demos el realce, que le demos la importancia más bien, la importancia de lo que tiene que ver el pacto, no entre alguien que sabe fallar, no entre en alguien que esté jurando falsamente. No estás haciendo el pacto con alguien que jura falsamente o alguien que es mentiroso, sino con Dios mismo, que juró por sí mismo. ¿Ok? Y entonces este hombre muere desnucado, ¿verdad? Cae para atrás, se desnuca. Les encargo de tarea, anoten la cita y les pido de favor, encarecidamente, que lean el capítulo completo. Léanlo y después del verso 30 sigan leyendo porque tiene cuestiones importantes para tomar, para que este texto nos ayude a tomar en serio a Dios. En serio, ¿sí? Y no a fuerza, ¿verdad? Voluntariamente, en serio. ¿Ok? Bien, entonces es un pacto abolido. Dios, hay pactos donde, pues Él dice, ¿sabes qué? Tú no me honraste.
Así es de que yo tampoco, él tampoco sostiene su palabra, no porque él sea falso, no la sostiene porque las condiciones no están dadas para que él siga, ¿verdad? Con esa promesa, con ese pacto. Ok, bien, ahora sí, nos regresamos a nuestro cuadro sinóptico, hermanos, si eres tan amable. Bien, ya vimos la parte del inciso A y ahora vamos con el inciso, perdón, ya vimos el inciso B. Ok, y ahora vamos a entrar a una parte muy sensible, una parte es jurar a Dios y tiene que ver con los votos, tiene que ver con lo que explicamos del nazareato. Es un voto de una persona y hace un voto a Dios, ¿verdad? Se consagra a Dios, hace un voto y le dice, Señor, se compromete a tener ciertas actitudes, a tener ciertas acciones que tienen que ver con el amor a Dios, tienen que ver con el compromiso con Dios, tienen que ver con apartarse para Dios. Entonces, jurar a Dios, ¿recuerdan a Ana? ¿Esposa de quién era? ¿Seguimos con el examen? El Cana. ¿Cómo se llamó? Tenía dos esposas, el Cana, una se llamaba Ana y la otra se llamaba... Ya vi que sí estudiaron algunos, ¿eh? Bueno, jurar a Dios, también yo pregunto, viene una parte, considero yo que es muy hermosa, porque tiene que ver con la sensibilidad del ser humano, porque tiene que ver como cuando en la vida hay un anhelo algo que tú deseas, pero que no lo logras alcanzar, porque humanamente hay cosas que podemos hacer, ¿sí? Pero hay cosas que podemos hacer, hay cosas en las cuales nos podemos esforzar, hay cosas en las cuales se necesita carácter para realizarlas, con la ayuda de Dios, por supuesto, la gracia de Dios de tu lado. Pero amado, hay cosas que se escapan de nuestras manos, hay cosas que no las tenemos en la mano. Y entonces hubo una mujer hace muchísimos años que se llamó Ana. Y esa mujer, vamos a hacer la lectura, hermano. Más abajo yo te voy a decir dónde. Perdón, ¿no lo pasaste ya? Ahí está. Ok, te agradezco. Este es un testimonio hermoso de lo que tiene que ver comprometerse con Dios. Yo les voy a pedir que pongan mucha atención a la lectura, si son tan amables. Bien, el testimonio de un hermoso pacto. Primera de Samuel 1, del 5 al 17. Ok, el contexto es que Ana no podía tener hijos, ¿verdad? Y entonces le pidió a Dios, vamos a leer, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Quién se la daba esa parte escogida para que sacrificara? Su esposo, ¿verdad? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Qué dificultad, amados. Hay una dificultad, como dificultades en nuestra vida. Hay una dificultad. Entendamos que hay dificultades que hay en la vida, pero son para que Dios sea glorificado. Son dificultades, son donde no tiene que ver si tienes dinero o no tienes dinero para pagar un ginecólogo, ¿verdad? Son donde no tiene que ver la posición, donde no tiene la posición social, donde no tiene que ver nada. Y no puedes hacer algún esfuerzo para lograr algo, ¿ok? Entonces, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. No perdamos de vista que esta mujer estaba padeciendo un momento muy crítico en su vida, quizá de su vida el más crítico, ¿verdad? Pero tenía la esperanza en Dios. Y es importante que veas a esta mujer cómo tenía su esperanza en Dios. ¿Cuánto habrá padecido por las molestias de Penina? Pues difícil, ¿verdad? En aquel entonces, pues imagínate, tener ahí dos esposas, una no tenía hijos y era el caso de Ana. Bien, así hacía cada año, perdón, el 1:7 voy, ¿verdad? Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí quizás creo que no fue sensible, ¿verdad? Porque bueno, pues aquí el Cana se sentía pues como 10 hijos, ¿verdad?
pero yo creo que no usó sensibilidad con el anhelo de una mujer que desea tener un hijo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, aquí está la palabra voto, ¿verdad? A Dios, estás haciendo un juramento, estás jurando, pero con Dios, ¿verdad? Ok, voto, dice ahí. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, pide varón, ¿se dan cuenta? Un hijo varón, o sea, Penina, confórmate con una hija, perdón, Ana, una hija, quiere un hijo varón, ¿verdad? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Nazareato, ¿verdad? Nazareo. Mientras ella oraba, nazareo, consagración, ¿verdad? Santidad a Dios. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Es decir, solamente se veía el movimiento de sus labios, pero no era audible su expresión, ¿verdad? No era comprensible su expresión. Y entonces, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. La reprendió, ¿verdad? Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amados, voy a leer nuevamente la parte donde ella se compromete con Dios, la parte donde se compromete con Dios, ¿verdad? Y le dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Amados, no sé cuántos de los que estamos presentes nos comprometimos con Dios. Yo en lo personal sé que habemos muchos que nos comprometimos con Dios. Algunos le dijimos, Señor, si me libras de esta, nos metimos en problemas, en dificultades, si me libras de esta, yo te voy a servir, Señor. Y nos comprometimos con Dios. Quizá la oración de alguno de ustedes, sin un conocimiento tan exacto, tan preciso de Dios, alguno de ustedes quizás se comprometió con Dios haciendo una oración. Señor, no te conozco, no sé quién eres. Yo veo que das amor porque a mi madre le das amor, porque a mi abuela le das amor. Yo veo que transformaste sus vidas. No te conozco, quiero conocerte. Si eres real, déjame verte y ayúdame en tal caso. ¿Y sabes qué ha hecho Dios en muchos casos? Dios ha obrado de una manera portentosa, de una manera poderosa, de una manera excelsa, de una manera bella, de una manera misericordiosa. Aunque tú no lo merezcas, Él ha actuado y ha hecho cosas preciosas en nuestras vidas. Amado, alza tu mano. En tu vida ha hecho Dios cosas preciosas de este tamaño, del tamaño de que Dios escuchó tu clamor, de que te fastidiaste de una vida quizá de pecado, te fastidiaste de una vida quizá de vicios, y entonces clamaste a Dios y Él metió su mano, amado. Te comprometiste con Él y Él te tomó la palabra. Y ahora, ¿cómo le das la espalda? ¿Cómo le das la espalda? Si ha sido tan ciertísimo en tu vida, si ha sido tan precioso en tu vida, si ha sido tan hermoso, y ahora, ¿cómo le das la espalda, amado? Eso no se vale. No se vale eso. Te ha bendecido en tu familia, en tu seno familiar, eres joven, desde niño quizá creciste aquí, hay cosas que no estás de acuerdo, pero, amado, Dios te ha amado, Dios te ha bendecido, Dios te ha cuidado, ha provisto muchas cosas para ti, que no las quieras ver, amado, es distinto.
pero Él te ha bendecido a manos llenas y te ha tomado la palabra. Ha habido oraciones de pequeñitos, ¿verdad? De oraciones de niños que le piden por su papá y Dios les contesta. Dios se compromete con ellos porque quizá el papá está en peligro de muerte, porque si quizá sus padres se están divorciando. Y entonces surge una oración como la de Ana, surge una oración profunda, surge una oración seria que brota de lo más íntimo de nuestro ser, que brota del corazón, y entonces te comprometes con Dios. Señor, si tú me ayudas y si tú me sacas del hospital y si tú me ayudas con esta deuda, ¿verdad? Y no quiero decir que sigamos a Dios a conveniencia, pero la verdad es que cometemos en la vida errores y Dios nos auxilia y Dios nos ayuda y Dios nos rescata del hoyo nuestra vida. Es lo que hace Dios, amados. Y entonces, esta mujer, ¿qué creen que pasó en la historia? Todo el mundo la sabe, alce su mano, ¿quién sabe el final de la historia? ¿Sí? Porque Dios le concedió, Dios se lo concedió. ¿Quieres pasar a la siguiente, hermano? Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Aproximadamente qué edad se desteta un niño? ¿1 año, 2 años? Ese dato se los quedo a deber, pero lo investigaré. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, 1 efa de harina y 1 vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Ok, ya nos dio otro dato, que era pequeño, ¿verdad? Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de su vida. Ahí está equivocado. Perdón, todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Es hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Es preciosísima. Qué carácter, qué decisión, qué persona, ¿verdad? Tan cabal, qué persona sabía a quién le estaba prometiendo y sabía que él le contestó. Porque el ser humano, ¿saben cómo es? El ser humano es olvidadizo, ¿verdad? Dios obra a favor tuyo. Dios hace el milagro, Dios mueve aquel obstáculo que te estaba impidiendo, amado, y cuando Él lo mueve, relativiza uno. Imagínate a Ana ahí relativizando. No, pero es que ya me tocaba, pues no tenía yo, ¿verdad? Y es que a lo mejor fue fulanito T que me dieron y esto y aquello y lo otro, se hubiera excusado de 1000 maneras, ¿verdad? Pero ella fue una persona. Yo pregunto, ¿Dios habrá visto su corazón, las intenciones de su corazón? ¿Su petición tan sincera? ¿La cabalidad de su respuesta, de su pacto? No fue sencillo, amado. Imagínate uno de tus hijos, ¿cómo nos despedimos de un hijo, verdad? Al que tanto amamos y es el afecto natural que Dios nos ha dado, nos permite amar. Una mujer que es de sus entrañas, ¿verdad? El bebé, el niño. Y ella, yo no la veo que está ahí. Estaba afligida cuando no tenía hijo, pero cuando lo da Jehová, yo la veo alegre, amado. ¿Y saben quién fue Samuel? Samuel delante de Dios fue una persona profeta, ¿verdad? Samuel delante, ¿y de dónde provino todo aquello? Por eso decía al inicio, no pierdan de vista, desde el inicio decía,
que Dios se manifiesta en la dificultad, que Dios se manifiesta en el problema, que Dios se manifiesta en lo que tus manos no pueden mover, en lo que tu persona no tiene la capacidad de hacer. Ahí se manifiesta Dios, ahí está Dios. Así fue el caso de Ana. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Ok? Entonces, amados, ¿cómo lo teníamos en el sinóptico este? ¿Puedes regresar, hermano, si eres tan amable? Ya no los voy a marear más, ¿eh? Ok, aquí está. Jurar a Dios, y tiene que ver con un voto, ¿verdad? Acompañado de una petición. Vamos a ver ahora a Jacob de forma rápida, por favor. Vamos a ver a Jacob. ¿No ya pasaste, hermano? ¿No es esa última, hermano? ¿Atrás, la siguiente? ¿Ahí? No, no es. Ok. Búscala si quieres, cierra el cañón, lo voy explicando, voy contextualizando y enseguida lo... Estoy seguro que está, hermano, quizá está en la primera parte. Bien, entonces, amados, en ocasiones nos comprometemos con Dios por una necesidad, ¿sí? Por una necesidad. Jacob tuvo una necesidad muy fuerte en una ocasión. Contextualicemos, ¿ya lo tienes? Bien, ok. Génesis 28 del 10 al 22, no voy a leer todo, pero voy a platicar el contexto. Recuerdan que Isaac, Abraham, y después viene en la genealogía Abraham. Siguiente. Y después Jacob. Pero Jacob tuvo un hermano. Jacob no era el mayor, ¿verdad? Tuvo un hermano mayor que se llamó Esaú. Y entonces el contexto es que la bendición que tenía que dar Isaac sobre Esaú, la bendición, así como la primogenitura, fueron de Jacob, ¿verdad? Entonces, el contexto es que Isaac llamó a su hijo el mayor, a Esaú, y le dijo, ¿ves a cazar? Tráeme un guisado de tu casa, y entonces te voy a dar mi bendición, porque él ya no veía bien, ya no distinguía bien, por su vejez había perdido la vista, y entonces el contexto es que Jacob, ¿qué hizo? Usurpó el lugar de su hermano, y entonces, como él era lampiño y el otro era velludo, entonces se puso unas pieles de cabras y le trajo un guisado que su madre hizo entre su mamá y él, ¿verdad? Porque la bendición la querían para él, y entonces trajeron un guiso y le dijo, a ver, acércate a mí, ¿verdad? Y le tocó, dijo, pues la voz es de Jacob, pero el cuerpo es el de Esaú. Y entonces usurpó el lugar de su hermano. Ya te imaginarás el hermano ¿qué quería hacer? Lo quería matar literalmente. Y entonces, en acuerdo con su madre, con su papá también, ¿verdad? Le dicen, mejor, ¿sabes qué? Huye de aquí y vete a la tierra de nuestra familia. Entonces dice, hizo Jacob, ese es el contexto, él sale huyendo y se va de su país, va a la tierra de sus padres, y entonces voy a leer tantitito atrás. Dice el verso 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahí es donde Dios se le apareció, ¿verdad? A él. Y entonces él tuvo la necesidad, él necesitaba seguridad, necesitaba a Dios. Y él dice, hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, ¿qué dice? Jehová será mi Dios.
Amado, es una oración parecida a la tuya y a la mía. Es una oración que tiene que ver, Señor, hasta aquí no has sido mi Dios, pero si tú me provees de lo necesario y si tú me traes con paz a mi casa, Señor, tú serás mi Dios. Quiere decir que él no tenía esa comunión, como con su padre, ¿verdad? Era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, pero faltaba que fuese el Dios de Jacob. Y hubo una necesidad de parte de este hombre, de Jacob, de comprometerse con Dios. En la vida es así, amado. Hay veces que Dios nos llama mediante una necesidad, mediante algo que no podemos modificar, algo que no podemos, no está en nuestras manos. No está en nuestras manos influenciar en esa situación. Y entonces es una oportunidad para conocer, para acercarse a Dios. Y entonces él también hizo un voto. Señor, si tú vas conmigo, si tú estás conmigo, si tú me provees, serás mi Dios también. Y así sucedió, amado. Fue su Dios también de Jacob. Y después de Jacob continúa de manera seguida en su generación, ¿verdad? Ok. Dice acá, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Amado, estaba amenazado de muerte y esas palabras llegaron a sus oídos y él tuvo la necesidad de comprometerse con alguien mayor que el que quería tomar su vida de sus manos, tomar su vida en sus manos. ¿Con alguien mayor quién? Con Dios. Se comprometió con Dios. ¿Sí? Amado, tú te puedes comprometer con Dios. Te puedes comprometer con Dios. Ahora pásate por favor. Amados, sé que ha sido un poquito larga la explicación, pero no podemos hacerla a la ligera. Para que comprendamos de una manera muy precisa el texto principal, el texto central, que es Mateo 5. Si te quieres pasar, hermano, a Mateo 5, por favor, donde él está, Jesucristo está en escena, está en el Sermón del Monte, y él dice que no juremos, ¿verdad? Y él dice, no jures. Vamos a leerlo, hermano. ¿Lo tienes ya? Si eres tan amable. Y él dice, aquí está el texto, dice Mateo 5, 33 al 37. Está en el sermón, está todavía el Sermón del Monte, es parte del Sermón del Monte. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. Amado, el cielo es el trono de Dios. Si tú juras por el cielo, el cielo es de Dios. Estás jurando por el mismo Dios, ¿verdad? Ni por la tierra, pues es el estrado de sus pies. Estás jurando por el mismo Dios, ¿sí? Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Amado, es culturalmente aquel país, la ciudad especial, ¿verdad? Del gran rey. Precisamente, ¿verdad? Jerusalén. Y entonces es el lugar de adoración, es el lugar de veneración. ¿De quién? Del mismo Dios. Entonces no, ni por el cielo ni por la tierra. Quizá los juramentos en aquel entonces, en aquel contexto, se habían sofisticado, ¿verdad? Y entonces decía, te lo juro por el cielo, para que me creas, ¿no? Para hallar credibilidad. Te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra, por Jerusalén, que voy a hacer esto y esto y esto. ¿Ok? Y Dios dice, Jesucristo dice, no es así. ¿Ok? Es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza. Yo pregunto, ¿tu cabeza es tuya? Por supuesto, es mía, ¿verdad? Esta cabeza. Pero yo pregunto, ¿tú puedes hacer un cabello negro, un cabello blanco? ¿Está en tu poder? Amado, tu cabeza también es de Dios. ¿Sí? Entonces, Él dice que no juremos ni siquiera por nuestra cabeza, porque no podemos hacer un cabello blanco o negro. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿verdad? Nos enlazamos con nuestras palabras, amado, ¿sí? Caemos en cuestiones que al rato no podemos sostener lo que la boca habla. Entonces, Dios sabe eso, y para no caer, para no hacer pecaminoso, el actuar, el hablar de más, Dios dice, ¿sabes qué? No jures a la ligera. No jures a la ligera, no tiene sentido.
sino di, ¿sabes qué? Sí, di no, ¿ok? Entonces, dense cuenta que no propiamente es, dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Antiguamente se había dicho ese pasaje, ¿verdad? Lo tenemos sustentado con los textos que están al margen. Aquí al margen dice, cuando Dios hace promesa, Eclesiastés 5:4, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Cumple lo que prometes. O sea, en el Antiguo Testamento está dicho eso. Si dices, cumple, ¿verdad? En la parte superior dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Ok, dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. Amado, ¿conoce Dios a la humanidad? Sí. Y Él sabe que el ser humano es tendido a hablar más de la cuenta. Y entonces Dios demanda, paga lo que prometes, pero también dice, ¿sabes qué? Como poner un freno, como recatar, ¿verdad?, nuestra boca y decir, a ver, tranquilo, ¿verdad? Recordemos a Pedro. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? ¿Perdón? Sí, Señor, hasta la muerte. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y pudiéramos nosotros como cristianos, pudiéramos nosotros como personas, como seres humanos, hablar más de la cuenta. Y entonces Dios dice, desde el Antiguo Testamento, Él pone mesura. Él dice, ¿sabes qué? Mira, no hables, ¿verdad? Y acá Jesucristo también dice, lo explica, y Él dice, es más, hay una parte de la Biblia, aquí está, mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. Mejor no prometas. Prometes, no vas a cumplir. Mejor no prometas. Nomás di sí, ¿sabes qué? Sí, mira, si Dios quiere vamos a hacer esto, así, pero no enlazarnos más con nuestra lengua, ¿ok? Entonces, amados, este texto que considero que si lo hubiéramos explicado así solamente y no tiene un trasfondo tan amplio como el que hicimos, definitivamente este texto quizá nos quedamos muy cortos y no pudiéramos comprender la seriedad, la solemnidad, el formalismo que tiene jurar, que tiene aquí en cuestión de un contexto aquí de México. ¿Puedes pasar a la siguiente, hermano, por favor? La siguiente, hermano, es que no encuentro lo que quiero. Aquí. Bien, quizá en una cuestión aquí cultural, ¿verdad? Un juramento, el primer inciso, aspecto cultural de un juramento con el prójimo. Amado, aquí en nuestro país, contextualizando todo lo que ya aprendimos, ¿qué tanto cuesta dar nuestra palabra, verdad? Hay veces que forzamos y hay gente que bueno, es perjurar, ¿verdad? Que te da su palabra sabiendo que no la va a cumplir, ¿verdad? Y entonces necesita por decirlo así, acudir al juramento, ¿no? Porque quiere que tú tengas seguridad de lo que Él te va a hablar, pero no lo conoces. Entonces, lo más recomendable, el consejo de la palabra de Dios, pues puedes caer en manos de alguien que solamente que esté perjurando, ¿no? Que esté engañando y que te puedes llevar ahí una decepción muy fuerte, ¿no? En cuestiones de dinero, hay gente que quizá es su forma desgraciadamente a eso acuden, ¿verdad? Pedir prestado sabiendo que no tienen para pagar, ¿verdad? Y entonces, digo, hay personas que pedimos prestado y quizás se nos complica un poco, pero siempre es ir a dar la cara, ¿verdad? Hablar, mira, no he podido por esto y por esto, es parte de la educación que nos han dado nuestros padres, ¿verdad? Pero mira, mi intención de pagar, aquí está el primer abono y permíteme, dame un plazo, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con nuestra palabra, tiene que ver con nuestra integridad, tiene que ver con nuestra educación, ¿verdad? Y si fuimos mal educados, amado, pues el cristianismo nos complementa en el sentido de la educación, ¿verdad? Y entonces, pues qué triste es hallar, ¿verdad?, que personas que quizá no tengan tanto conocimiento de Dios, son muy comprometidos con su palabra y que el cristiano no tenga ese grado de compromiso. Sería muy vergonzoso, ¿verdad? Entonces,
El cristiano, amado, nosotros los cristianos debemos de ese estándar observar en nuestra persona y que realmente cumplamos ese estándar. Y es para todos los que estamos aquí escuchando. La mentira o jurar falsamente en nuestra sociedad se da demasiado. Yo pregunto a ustedes, ¿han experimentado un pacto con algún familiar, con algún amigo? Yo recuerdo un pacto de una persona conocida. Desafortunadamente mi amiga murió y se sabía que iba a morir, tenía cáncer y tenía a su pareja, a su esposo, y él le dijo: te encargo, es un pacto, amado, entre dos personas, te encargo que mi hija conozca a Dios, te encargo que mi hija sea una mujer de bien, que sea cristiana genuina, verdadera, te lo encargo. Qué peso tan fuerte, amado, qué peso tan fuerte, en el sentido de que Dios está como testigo, ¿verdad? Y la responsabilidad que cuando le dan un encargo de ese tamaño, de esa índole, la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Y con los encargos que Dios nos ha dado nuestros hijos, amado, ¿sí? Dios, ¿por qué nos ha concedido nuestros hijos? Nos los encargó Dios, ¿no? Nos los encargó para que cuidemos, hagamos todo lo que esté, hasta lo muy complicado, para beneficio de los hijos, ¿verdad? Ok, quizás tú has experimentado un pacto con algún familiar, no sé cómo te ha ido, no sé si te has mantenido, no sé si eres una persona honorable o no has sido honorable, ¿verdad? ¿Qué tan firme he sido en los pactos que he hecho? O sea, en los pactos que tú has hecho, ¿qué tan firme has sido? El amor pueden ser diversos pactos, ¿verdad? Ok, y el inciso E es la necesidad de un pacto con Dios. Necesitó Jacob un pacto con Dios para sentirse, bueno, para estar seguro con Dios, y llevó a cabo ese pacto a cabalidad. ¿Tú tienes necesidad de hacer un pacto con Dios? Ok, date cuenta que tiene que ver con ser sensato, no te apresures, camina día a día con Dios, pídele a Dios que Él te bendiga, que Él te ayude, Él te va a ayudar, tenlo por seguro. No te enlaces con tu boca, pero si en tu corazón, ¿nos sirve de ejemplo en la vida de Ana? Si en tu corazón quieres hacer un pacto, o algún día como cristiano has hecho un pacto con Dios, cuando quizá tu vida no ha sido tan espiritual, y entonces acudes a Dios, oras a Dios, con lloro, oras a Dios, pues entendiendo lo que estás haciendo, como Ana, entre lágrimas y con sinceridad del corazón, le pides a Dios que Él te levante, que Él te ayude, que Él te bendiga, que tú quieres ser cristiano, que tú lo quieres amar. Yo pregunto, ¿Dios será que no escuche eso? ¿Será que Dios no sabe lo que hay en tu corazón? Que tu corazón es sincero como el de Ana, que tu corazón está pidiendo algo lícito, que tu corazón está dispuesto a responder en acciones. Amado, en sí mismo, el acercarte a Dios es tener un pacto con Dios. No en sí mismo que el jurar, Dios jura con nosotros, nos da promesas, nos da pacto. Tiene un pacto con nosotros Dios. No es que en sí mismo eso sea lo malo. El punto es sostener lo que hablamos. Ese es el punto, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, amado, tú puedes tener un pacto con Dios como el de Ana. Ana cumplió ese pacto. Ok, ¿qué pactos no se valoran en nuestra sociedad? Tratando de aterrizar a nuestra vida. El casamiento es un pacto ante Dios, ¿verdad que sí? De la religión que seas, es un pacto ante Dios. ¿Cuántos, si tuviéramos una estadística precisa, cuántos hacen valer a cabalidad este pacto, amado? ¿Cuántas personas hoy están en el altar, en una semana, en un mes, un medio año, en 3 meses, caen desafortunadamente, tristemente en la infidelidad, ¿verdad? Amados, cuando Dios lo que desea es que seamos, en ese pacto que seamos fieles, en ese pacto, es un pacto para con Dios y para con tu prójimo, para con tu pareja, pues. Ok, entonces la toma de protesta profesional es un pacto que no tiene que ver con Dios, tiene que ver con las cuestiones, ¿verdad?, de profesionalismo.
Guardarse en cuanto a la sexualidad hasta el matrimonio, a lo mejor sea algo que veamos con bastante, decir, no, pues eso no existe, eso, ¿verdad? En una sociedad quizás muy anticuado, ¿verdad? No obstante, que Dios nos conceda a los que tenemos hijos e hijas, porque luego decimos nada más las hijas, ¿no? Que Dios conceda que mi hija se guarde hasta el casamiento de una forma pura y casta, ¿verdad? Y a veces pensamos que solamente las hijas requieren eso, proviene de un sentido quizá machista, ¿verdad? Amado, a nuestros hijos también, pues es lo mismo, ¿verdad? Si tienen sexualidad antes de una edad madura, antes de que salgan de la universidad, antes, pues también considero yo que se exponen de manera muy abrupta a cuestiones, a llevar una responsabilidad que no es adecuada todavía, que no están maduros para llevarla, o a deshonrar a sus padres, ¿verdad? Porque honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancha, sin mancilla. Eso es honroso. ¿Cómo se siente el padre, verdad? Cuando los hijos se portan a la altura. Amado, honramos a los padres. Y cuando no, avergonzamos a los padres, ¿verdad? Honrar hijos a los padres y viceversa. Ok, tiene que ver con lo que yo platico, ¿verdad? De las cuestiones de la sexualidad, no tan solo de la sexualidad, el estudiar, el estar estudiando. Yo recuerdo una anécdota de un maestro, de un profesor. Ese profesor con muchas carencias estudió, salió adelante, su papá vivía en el alcoholismo y él fue el que soportó la carga pesada de la universidad allá en México, donde hay universidades bastante importantes, y entonces esa persona soportó la carga económica, sacrificó a sus hijos con tal de a sus hermanas tratar de que estudiaran. Amado, qué desafortunado fue la situación en donde las personas se embarazaron, mujeres, por cierto, se embarazaron, dejaron la carrera tirada, y él todo lo que gastó, y el dinero, amado, pues es un recurso que hay que aprovecharlo bien, ¿verdad? Pero qué triste defraudar a alguien que está dando todo, se está esforzando, se está limitando. Esa persona se limitó, se extralimitó, dándole comida sencilla a sus hijos, cuando podía darles mejor comida, mejor vestido, mejor casa, pero lo hizo por amor a sus hermanas. Y entonces esas jóvenes, con mucha inmadurez, no aprovecharon, dejaron la carrera a medias. Y entonces, amado, ¿por qué menciono esto? Porque no propiamente tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el sentido de que hay cierto compromiso de los padres hacia los hijos y viceversa. Ok, pasamos esta diapositiva, hermano. Estamos a punto de terminar. Solamente quiero decirles que en las profesiones, este texto no tiene que ver con el cristianismo. Pero lo menciono porque si en la vida secular tiene que ver con un pacto, tiene que ver con un juramento, dice en el caso de los médicos, ¿verdad? Juramento hipocrático, dice, en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Dense cuenta de qué tamaño es este juramento. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento a que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Dense cuenta desde dónde. Aún bajo amenazas no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor. Qué devaluado está el honor para muchos en nuestro país.
Qué devaluadas las profesiones, qué devaluado la palabra cuando empeñamos nuestra palabra. El siguiente, por favor. No los voy a cansar más, pero dense cuenta. Hipócrates dice: juro por Apolo, médico, por Esculapio, Higías y Panacea, y pongo por testigos a todos los dioses y diosas de que he de observar el siguiente juramento, que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que a los autores de mis días. Partiré con ellos mi fortuna y los socorreré si lo necesitaren. Trataré a sus hijos como a mis hermanos, y si quieren aprender la ciencia se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa. Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos, a los de mis maestros y a los de mis discípulos, que se me unan bajo el convenio y juramento que determine la ley médica, y a nadie más. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante. Me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos, porque él menciona, cuando está enunciado en la diapositiva anterior, que respetaba a la humanidad desde su concepción. ¿Cuál es el momento de la concepción? ¿Perdón? Por supuesto, desde el momento en que ya, ¿verdad?, existe la gestación, ¿verdad? Ok, siguiente, hermano, si eres tan amable. Ok, pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza, no ejecutaré la talla, dejando tal operación a los que se dedican a practicarla. Médicamente debe de significar algo importante. En cualquier casa donde entre no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos. Me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras, y evitaré sobre todo la seducción de mujeres u hombres libres o esclavos. Guardaré secretos sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio, y que no sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos. Si observo con fidelidad este juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres. Si lo quebranto, y si soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria. Wow, o sea, es algo que no tiene que ver con el cristianismo, que tiene que ver con otra cultura, que tiene que ver con la profesión, ¿verdad? Pero que finalmente arroja cierta luz, cierto grado de honor, arroja cierto grado de compromiso, un compromiso no pequeño, ¿verdad? Un compromiso bastante grande. ¿Ok? ¿Qué diferente sería, ¿verdad?, nuestro mundo cuando quizás suministran un medicamento que va a perjudicar, un medicamento que no es el adecuado, que no es el correcto, que no es el original, ¿verdad? Y entonces la sociedad, no me salto, o más bien paso de la medicina y abarcamos todas las profesiones. Amados, en toda profesión se requiere tener un compromiso, ¿sí? Para con Dios se requiere un compromiso. Eres joven, Dios demanda contigo un compromiso. Las pláticas que tus papás no escuchan y que tú escuchas solamente en la escuela, bueno, tenemos que apartarnos, pero el compromiso, papá no va a andar contigo todo el tiempo. El compromiso lo tienes con Dios, lo tienes con tu papá, lo tienes con el honor de tu familia, ¿verdad? Entonces, pásate a la última diapositiva, hermanos, si eres tan amable. ¿Pueden pasar, hermanos de la alabanza, por favor? Bien, pues vamos a terminar nuestra enseñanza leyendo este texto, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿hay alguien mayor que Dios? No hay nadie mayor, ¿verdad? Juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que no cambia, ¿verdad? Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables no se pueden mover, no pueden cambiar, no puede cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Pregunto, ¿Dios puede mentir? Tiene que ver con su carácter, tiene que ver con su persona, ¿verdad? Entonces, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme del ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amados, tenemos delante, teniendo un Dios firme, un Dios verdadero, un Dios que nos ha prometido el cielo, un Dios que nos ha concedido bendiciones aquí, nos ha escuchado nuestras oraciones y ha respondido a nuestras oraciones. Amados, Dios tiene un pacto con nosotros. Dios tiene un pacto con su pueblo. Dios tiene un pacto con los que han creído en Jesucristo. Dios tiene un pacto con los que han decidido firmemente obedecer a Dios. Dios tiene un compromiso, Dios tiene un pacto contigo, padre de familia, contigo para guiar a los hijos. En las cuestiones económicas que todos las hemos padecido, Dios tiene un compromiso contigo. Dios tiene un compromiso eterno. Juró por sí mismo Dios, el que no hay nadie más grande que Él. Juró por sí mismo. Y Él dijo, hay una promesa firme de mi parte. Vive de una forma agradable ante mí, lo que dice Dios, ¿verdad? Y entonces nos promete una herencia, ¿verdad? Este hombre esperó con paciencia, pero alcanzó la promesa. Ese pacto que Dios hizo con un hombre llamado Abraham hace muchos miles de años. Ese pacto, un pacto firme, un compromiso de Dios firme. Para toda la humanidad fue bendición, es bendición por medio de Jesucristo. Si tú eres fiel al comprometerte con Dios, si tú dejas de ser ligero al hablar, al expresar, si tú tienes una oración sincera como Ana, de lo más profundo de tu ser, Dios está contigo. Dios te va a ayudar, Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir. No tengas ningún temor. Si eres una persona honorable, que tu palabra la haces valer, bendito sea Dios. A ti te va a costar menos. Te va a costar menos porque eres una persona ya honorable, porque ya eres una persona de palabra, porque eres una persona comprometida con los tuyos, porque eres una persona comprometida con tus acciones. Dios te va a bendecir, porque Dios es lo que busca. Dios busca el compromiso. Dios hace pacto con gente que le respeta. Dios da a su Hijo Jesucristo a cada persona. Si tú le pides a Dios, Señor, dame a tu Hijo Jesús, quiero que Él habite en mi corazón, quiero que de Él me ayude cada día, que Jesucristo esté en mí, quiero tener amor, quiero perdonar, yo deseo, dame a Cristo, Señor. Si es tu oración, Dios te concederá esa oración de tu corazón. Date cuenta de la historia de Ana, no es un caso fácil, es un caso conmovedor, y a más de conmovedor, es un caso muy claro en el cual Dios manifiesta su poder. En medio del contexto de dificultad, Dios ahí está. En medio del contexto, cuando ya tus manos no tienen el poder, cuando ya tu inteligencia no es la capacidad para resolver las cosas, ahí está Dios. Ahí está Dios. Sé que muchos de nosotros hicimos compromisos desde el día que creímos. Dijera alguno, mi compromiso fue así, fue asá. Amados, también mi compromiso fue con Dios. Dije, Señor, si tú permites que mis padres no se divorcien, yo te voy a seguir, Señor, y te voy a amar cada día de mi vida. Y me comprometí
a estar de una manera obediente con Dios. Y cuando ha habido tentaciones, cuando ha habido dificultades, y me pongo a orar y profundizo en todo lo que Cristo ha hecho, y en la primera oración que me contestó, ¿sabes una cosa? Él me renueva, Él me da fuerzas, como de águila, como dice el Salmo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, andarán con poder como el águila. Y vienen nuevas fuerzas para no rendirse en este mundo más pervertido cada día, en este mundo más hostil, en esta sociedad cada día más hostil, amado. Venga Cristo a fortalecernos. ¿Cuál fue tu oración? Aquella que hiciste con un tanto de incredulidad, quizás pidiéndole a Dios, Señor, como Jacob dijo, Señor, si tú de aquí en adelante estás conmigo, tú serás mi Dios. ¿Cuántos de los presentes hicieron una oración semejante a la de Jacob? Tú serás mi Dios, Señor, si metes tu mano en mi salud, si metes tu mano en esta enfermedad que me está lesionando, que me está lastimando. Si tú ayudas a mi familiar que está enfermo, Señor, yo me comprometo a servirte todos los días de mi vida, a agradarte, a leer tu palabra, y no tan solo a leerla, a vivirla, a recitarla, y no porque en la recitación exista algún poder, ¿verdad? Sino lo precioso que es recitar la palabra de Dios. Me comprometo a estudiar tu palabra, me comprometo a predicar, me comprometo. ¿Cuál ha sido tu compromiso, amado? Porque Dios es fiel. Ahí tienes a Ana. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Pídele ahí en tu banca, en tu silla, pídele a Dios que te dé a Cristo. Señor, dame a Cristo, y si tú me das a Cristo, Señor, aquí estoy para ti. Si tú me das a Cristo, Señor, de verdad, Señor, si tú me das a Cristo, que yo te voy a amar. Un temor reverencial que tendré contigo, Señor. Señor, si tú me das a Cristo, estoy seguro que seré feliz. Por supuesto, Dios da la felicidad, da contentamiento. Dios demanda un compromiso. Dios demanda que no juremos a la ligera. Señor, te ruego que concedas a muchas personas, a todos del auditorio, Señor, en comprometerse contigo, Señor, de una manera que nuestra boca no se exceda, pero de una manera consciente, de una manera seria como Ana, de una manera formal como Ana, Señor. Te ruego por cada uno de los que están escuchando, Señor. Tú eres más fuerte que nosotros, Señor. Tú hablas a nuestro corazón. El profeta decía, he tratado de resistir a Dios, pero más fuerte fuiste que yo y me venciste. Tú venciste nuestras entrañas, Señor. Venciste nuestra voluntad, venciste nuestro corazón. Nos convenciste con tu amor, Señor. Y no queremos retroceder jamás, Señor. Queremos llegar al cielo, Señor. Padre, y no nos atrevemos a proferir palabra como Pedro y decir, Señor, te seguiré aunque me mataren. Te seguiré, Señor. Pero a la vez estamos comprometidos contigo, Señor. Por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estamos seguros que harás, Señor. Que tú nos bendecirás, Dios. Ahí donde estás, amado, seas joven, tú necesitas, así como Jacob, en el contexto de su vida, necesitó hacer un pacto con Dios. No juramentos a la ligera. Jesucristo lo explicó. No lo jures por el cielo, no por la tierra, no por Jerusalén. Dile, Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame a ser como Ana, ayúdame a ser como Jacob,
que hicieron un pacto firme contigo, Señor. Señor, que así sea. Dame a Cristo. Ora en tu lugar. Dile al Señor, dame a Cristo. Que el Señor te ministre mediante este canto. Él desea darte a Cristo. Puedes expresarle a Dios, dame a Cristo. Puedes comprometerte con Él. Él conoce el pesar, la congoja, la aflicción de tu corazón. Puedes tener un compromiso con Dios. Puedes hacer un pacto con Dios. No puede faltar también el aspecto de aquellos que han dejado que su comunión con Dios se enfríe, de aquellos que en alguna falta se han observado, se han examinado a sí mismos. Nos hemos examinado y en ciertos aspectos nos damos cuenta de deficiencias en nuestro carácter, nos damos cuenta de algún pecado y que te duele en tu corazón haberlo ofendido a Dios, o que te duele en tu corazón haber enfriado la comunión con Dios, haber descuidado tu oración, haber descuidado la lectura, las disciplinas del cristiano, haber descuidado el ayuno, haber descuidado muchos aspectos. Pregunto, ¿puedes hacer un pacto con Dios? ¿Te puedes acercar a Él comprometiéndote? Sin mucho hablar, pero con acciones. Pídele a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo.
Puedes decirle a Dios, dame a Cristo. Cantamos la última parte, hermano. Puedes decírselo a Dios, dame a Cristo. Ese hoyo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más ese hoyo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más ese Señor, te damos las gracias con todo el corazón, Señor, por este sencillo mensaje, Señor. Bendícenos, ayúdanos a que sea provechoso en nuestro corazón, a todos los que estamos presentes, Señor, bendícenos, Dios. Te damos las gracias, te suplicamos, Señor mío, que esta semilla que ha sido sembrada dé mucho fruto, Señor. Señor, Dios Todopoderoso, danos a Cristo. Señor, nada más deseo yo, porque fuera de mí nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra, solo tu presencia, Señor. Mi porción y mi herencia es Jehová. Señor, gracias te damos. Bendice a cada oyente, Señor. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que nuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Te damos las gracias, Señor. Bendito seas, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada congregante. Gracias por los compromisos que hay en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bendito seas.